Yo los invito a buscar en sus Biblias Zacarías capítulo 13. Estamos en el penúltimo capítulo. Si el Señor lo permite, estaremos estudiando el capítulo completo de Zacarías, el capítulo 13. Y si usted nos visita recientemente, sepa que, todo ese material, todos los sermones son grabados por si alguno también desea escuchar la serie desde un inicio. Pero hoy estaremos estudiando este capítulo, el capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Dice así la palabra del Señor en el versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Como hemos visto, este pasaje combina dos figuras respecto al Señor Jesucristo. En primer lugar, se habla del Señor Jesucristo como un manantial abierto. Ya estoy adelantando que Cristo es ese manantial. Vamos a ver que es evidente. Y en segundo lugar, el Señor es ese pastor herido. Ese segundo versículo, el versículo 7, sí nos debe ser más familiar, ¿verdad? Porque Cristo lo va a citar en los evangelios respecto a sí mismo. Entonces, considerando el pasaje, se pudo haber hecho 2 sermones, sí, pero en realidad podemos unificar tanto la figura del manantial como del pastor que es herido, considerando lo siguiente. Este manantial que está abierto ahora para el pueblo del Señor fue un manantial que fue abierto por el Padre. Aquel que fue herido por nosotros, es por la herida de Cristo que para nosotros brota esta fuente de perdón para los pecados. Es la herida que Dios mismo le provocó a Cristo. Por lo tanto, veremos que Cristo es la única fuente en la que debemos lavarnos. Y a la vez, ¿cómo podemos saber nosotros que hemos sido lavados en esta fuente? Tercero, esta fuente que ha sido abierta, la abrió Dios por nosotros. Y sin embargo, a pesar de todas estas noticias favorables que habla la profecía, también contiene una advertencia. No todos serán lavados en esta fuente. Primero, entonces, Cristo es la única fuente en la que debemos lavarnos. Vean cómo inicia el capítulo, ¿verdad? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora recuerden, y si no los ubico nuevamente, estas secciones que estamos derivando en la serie de Zacarías, al menos en su parte final, es una sola gran profecía. El capítulo 12, 13 y 14 son una sola gran profecía. Recuerden, el capítulo 12, versículo 1, como dice, profecía de la palabra de Jehová, una carga sobre el profeta que debía anunciar. Toda esta es una gran profecía.
Y esto es importante porque entonces, si usted viene leyendo estos capítulos, no puede olvidar de que ya se nos ha hablado de uno que ha sido también traspasado, ¿verdad? Uno que fue traspasado y al cual miraremos. ¿Y por qué pongo esto en contexto? Porque nuevamente, como dice el capítulo 13, en aquel tiempo, en aquel día. ¿Cuál es este día y cuál es este tiempo? Recordemos, este día y este tiempo es el día de Jehová. Sin embargo, nuestro entendimiento de lo que llamamos la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, nos hace ver a nosotros que podemos ver que lo que se habla de los tiempos finales es en parte, pero todavía no. Y esto tiene que ser claro porque si el versículo 7 nos dice de aquel pastor que fue herido y Cristo dice que él fue ese pastor herido, quiere decir que hay una parte de lo que estamos leyendo aquí que fue para los días de Cristo. Yo sé que esa será quizás la gran pregunta que podrá hacer diferencia entre algunos igual hermanos en la fe en cómo entiendan estos capítulos. ¿Se cumplió todo en los días de Cristo? ¿Se cumplió parte y hay una parte para el futuro? Es mi entendimiento y es como he estado presentando estos capítulos, que esto se cumplió, pero hay una culminación, una consumación que está pendiente. Porque así como Cristo fue el varón traspasado, literalmente, ¿verdad?, por una lanza, Juan en Apocalipsis nos dice que vendrá el día en que todo ojo verá al que traspasaron. Se cumplió. Cristo fue traspasado, pero se cumplirá, porque vendrá el día en que todo ojo verá a aquel que fue traspasado. Lo podemos ver entonces, ese ya, pero todavía no, es en parte, pero aún pendiente. Entonces, como suele pasar en estas porciones de aquel tiempo, aquel día, yo creo que este manantial del que se habla aquí ya está abierto para nosotros, en que cual podemos ser purificados. Pero tenemos que reconocer que aún resta, ¿verdad?, que el pecado sea por completo quitado de la faz de la tierra y nosotros mismos ser completamente libres de él. Entonces, si Cristo, como estoy diciendo, es este manantial, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo sabemos que podemos entender nosotros este pasaje, que esta es su sangre que nos limpia de todo pecado y que sin embargo queda en el creyente un pecado remanente, que todavía hay ídolos que tenemos que derribar? Es lo que el pasaje nos va a enseñar, porque nuestra esperanza es que aquellos que hemos sido lavados en Cristo, un día seremos completamente libres de todos los ídolos, de toda mentira. Y esto lo podemos asociar con mayor facilidad si recordamos que para un israelita el que se le hablara de un manantial en el que tenía que lavarse era algo que le iba a sonar. Era una imagen muy común. ¿Por qué? Porque lavarse con agua era una imagen que debían de tener estos israelitas muy presente, sobre todo estos que regresaron del exilio. Porque la ley establecía varios ritos de purificación. ¿Por qué? ¿Y por qué eran necesarios ritos de purificación? Bueno, porque había muchísimas causas por las cuales usted podía ser declarado inmundo, sobre todo leyendo Levítico. Yo sé que Levítico no entrará quizás en la literatura favorita de muchos al leer el Antiguo Testamento, pero hay una frase, ¿verdad?, que debe llamarle la atención. Y será inmundo hasta la noche. Y será inmundo hasta la noche. Y será inmundo hasta la noche. Varias veces lee uno eso. Por ejemplo, la ley distinguía entre animales limpios y animales inmundos. Y viene una lista grande de animales, ¿verdad? Estos eran limpios, estos eran inmundos, que sí tiene pezuña, pero que debe tener pezuña hendida. Entonces el cerdo no entraba ahí porque no tenía pezuña hendida. Entre otros, ¿verdad? Pero no era simplemente un asunto de qué podía usted comer o no. Es que si usted tocaba el cadáver de un animal que era inmundo, usted también era inmundo. Tocó el cadáver, inmundo hasta la noche. Lávese, lave sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Pero no solo eso. Póngase en aquellos tiempos, ¿verdad?, los problemas que podía haber con las plagas. Los ratones eran parte de los animales inmundos. Y le cayó uno en una vasija. ¿Qué hace usted? La lava y
No, la vasija había que quebrarla. Quiébrela, inmunda. Algunos instrumentos, sí, lávelos y usted los podía utilizar, pero llama la atención que una vasija, bótela, quiébrela. Ese era el tipo de reglamentaciones que había. Lo mismo si un animal inmundo caía sobre una prenda o si tocaba el cadáver, una prenda de vestir, una herramienta, un saco, un artículo de madera. Lávelo porque está inmundo. Ser leproso, fácil, inmundo. Estar en una casa que era declarada inmunda porque había una plaga en las paredes, inmundo. Pero no bastaba con eso. Resulta que usted entró a esa casa que fue declarada inmunda. Usted también es inmundo. Uno también era declarado inmundo por sus propios flujos corporales. Un hombre tenía una emisión seminal, nocturna, inmundo. Flujo menstrual, inmunda. Pero no terminaba ahí. Si usted se sentaba donde se había sentado alguien que estaba inmundo por flujo, inmundo. ¿Usted imagina tener que estar preguntando eso? ¿Usted me puedo sentar? Inmundo. Lávese. Inmundo hasta la noche. Y estos son algunos casos. Habían otros más severos. Porque habían casos en los que usted ceremonialmente estaba declarado inmundo. Y ahí no era hasta la noche. Era hasta 7 días. Inmundo por una semana. Si tocaba el cadáver de una persona, inmundo. Si usted entraba a la tienda donde alguien había muerto, inmundo. 7 días. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Números 19, 16. Y hermanos, esto tiene que enseñarnos algo, porque claramente no vivimos con estas regulaciones hoy, pero debe hacernos entender a nosotros con qué facilidad usted era declarado inmundo, porque lo mismo es para nosotros. Lo que pasa es que hemos perdido la noción de que el pecado es inmundicia delante de Dios. Pero nuestros pecados son inmundicia, trapos sucios, declarados nuestras justicias, incluso como lo dice el conocido versículo de Isaías. Pero eso es porque olvidamos que estamos ante un Dios que es santísimo. Usted tenía que tener cuidado hasta dónde hacía sus necesidades, porque usted tenía que recordar, la presencia de Dios está entre ustedes. ¿Qué esperanza puede tener uno si, a nuestro parecer, por cualquier cosa era inmundo? Es que no era cualquier cosa. Es un Dios santo el que te ha dicho cómo debes vivir. Y cualquier pecado, aunque nos parezca mínimo, es una ofensa ante un Dios infinito en santidad, y que lo justo es que seamos cortados de su presencia. Lo que nosotros debemos entender ante la gravedad del pecado es lo que al leproso le tocaba hacer cuando era declarado inmundo. Tener que ir y gritar a la calle, inmundo, inmundo soy. Eso somos nosotros. Si no hemos sido lavados de nuestros pecados, si no hemos sido purificados con algo mejor que el agua de la purificación. Pero Dios en su misericordia proveyó al pueblo con medios para limpiarse. Como les he dicho, ¿verdad? En algunos casos bastaba con lavar sus vestidos. Lave sus vestidos, pasaba la noche, el día siguiente ya usted estaba limpio. Pero como les mencioné, cuando se trataba de este caso, de ser ceremonialmente impuro, no bastaba con cualquier agua. El agua que tenía que usarse era el agua en la cual se habían puesto las cenizas de una vaca alazana o rojiza que había sido quemada. Esa vaca, sin defecto, era llevada fuera del campamento y se quemaba por completo. Luego se quemaba madera también. Y de esas cenizas, un hombre que estaba limpio tenía que guardarlas, llevarlas de vuelta y tenerlas a disposición para mezclarlas con el agua de la purificación. Solo el agua que contenía las cenizas de ese sacrificio sin defecto podía emplearse para que usted fuera declarado limpio. Si quieren verlo con sus ojos, vamos a Números capítulo 19.
Algunas versiones tendrá un título bastante claro: la purificación de los inmundos. El versículo 2 nos describe cómo era el sacrificio: una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta y sobre la cual no se haya puesto yugo. Tal era el animal. Versículo 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Así de delicado se trataba esto. Y vean lo que pasaba con el que recogía esas cenizas. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Era un hombre limpio el que tenía que ir y recogerlas. Y aún eso, que era bueno y necesario hacer, aún por eso era declarado inmundo. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y ahí mismo pueden ver un ejemplo de los que les mencionaba, versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Entonces, estos ritos de purificación y este sacrificio para las cenizas claramente son una sombra de aquella fuente bendita en que todo pecador que se lave será limpio. Nuevamente, por supuesto, esa fuente es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos sucios, inmundos, pero hay esperanza. En lugar de estar lavando nuestros vestidos con agua común, por la fe en Cristo somos limpiados y nos son dados vestidos nuevos, con los cuales sí podemos presentarnos ante la presencia de Dios. No hay otra fuente, no hay otras aguas que le puedan limpiar, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, como dice también el conocido himno. Por mucho que lo intentemos, la mancha de nuestro pecado permanecerá, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Saben qué es interesante? Que a pesar de que los animales inmundos podían contaminar un montón de cosas, como les acabo de mencionar, sus instrumentos de cocina, las vasijas, su ropa, se nos dice a nosotros que si un animal caía sobre una fuente de aguas, la fuente no era contaminada. Dice Levítico 11:36, todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo, pero con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias. Una fuente en la cual brota el agua constantemente no podía ser contaminada. Hermanos, Cristo cargó con nuestros pecados, pero Él mismo fue siempre limpio de todo pecado. Por eso es que nos puede limpiar a nosotros. Por eso es que no hay fuente como Cristo. Tratado como un pecador, aunque nunca pecó. Ese era el sacrificio perfecto que nosotros necesitábamos. ¿Ha sido usted lavado en esta fuente? ¿Ha sido sumergido usted en esta naciente de agua pura de la que brota el perdón de sus pecados, de su inmoralidad, de su materialismo, de su descontento y de toda rebelión contra Dios? ¿Ha sido usted lavado por Cristo? ¿Puede usted cantar? Es que son tantos los himnos que tienen este concepto, hermanos. En la cruz, yo primero vi la luz. ¿Y qué es lo que dice, verdad? Fue allí por fe, allí o donde yo vi la luz, pero fue también donde yo lavé mis pecados. Pero alguien pudiera preguntarse, bueno, ciertamente es hermosa esta promesa. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Pero ¿cómo sé yo que he sido lavado en esa fuente? ¿Cómo sé yo que realmente ya estoy limpio de todo pecado? Bueno, los versículos 2 al 6 nos dan algunas evidencias que podemos aplicar para nosotros. Vamos al versículo 2, Zacarías 13:2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos,
Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aquellos que han sido lavados por la fuente que es Cristo, son aquellos que han podido dejar atrás los ídolos. Son aquellos que son más fieles a Dios que a la familia. Esas son dos evidencias, resumiendo lo que aquí hemos leído. ¿Quiere saber usted que ha sido lavado por la fuente, que es el Señor Jesucristo? Usted entonces es fiel al Señor, no a los ídolos. Usted es fiel a Dios, no a su familia. En primer lugar, veamos esta fidelidad a Dios por encima de cualquier ídolo. Vean que el versículo 2 dice que en aquellos días Dios quitará de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Voy a quitar para siempre el nombre de los dioses falsos. Hermanos, el Señor nos limpia a nosotros de tal manera que todo creyente debería poder decir que en su corazón quien tiene el trono es Cristo. Que usted ha derribado los altares a los dioses de su propia fabricación. Que usted ha hecho atrás al Dios del materialismo. Que ha derribado el altar al Dios del sexo ilícito, al Dios de la codicia, al Dios de la envidia, sobre todo al Dios del yo mismo. Porque esa es una promesa recurrente que nos traen a memoria los profetas. Por ejemplo, Oseas capítulo 2, podemos ir a leerlo. Podemos ir a Oseas después del libro de Daniel. Libro de Daniel, tenemos Oseas capítulo 2, en una porción hermosísima que tenemos en este libro, donde el Señor desposa a su pueblo. Parte del casarnos con Dios es que Él limpia nuestros labios para que nunca más digamos el nombre de Baal. Vean el versículo 14. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. O unas páginas más adelante podemos ir al profeta Sofonías. Habacuc, Sofonías, capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. ¿Qué es lo que vemos aquí? Al Señor llamando a un pueblo de todas las naciones. Y eso tiene que recordarnos, el hecho de llamar a personas de todas las naciones son personas que, por supuesto, no adoraban al Dios verdadero, pero Dios salva a personas de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, para que ahora todos juntos, de común acuerdo, invoquen solamente el nombre de Dios. Eso es lo que el Señor hace.
Y esto estaba también dicho en la ley. Los profetas simplemente estaban recordando lo que ya Dios había dicho por la ley. Éxodo 23:3, se lo leo para ustedes, dice: y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Es que el Señor lo que demanda es fidelidad absoluta. De los labios de su pueblo no se tienen que escuchar los nombres de otros dioses. No los mentaréis, ni los mencionaréis. Pero el Señor sabe quiénes somos nosotros, a quienes ha redimido. Por eso Él mismo tiene que encargarse de cumplir esta promesa para nosotros. Vendrá el día en que en efecto ustedes nunca más dirán los nombres de otros dioses. De sus labios solamente saldrán palabras que honren al Señor. Hermanos, es que si tuviéramos que juzgar por lo que sale de nuestros labios, nosotros sabemos que tenemos ídolos que derribar, que constantemente debemos arrepentirnos por preferir servir a nuestros deseos pecaminosos en lugar de servir a Dios. Pero quien ha sido lavado por Cristo, eso es lo que anhela. Anhela es servirle solamente a Él, serle solamente fiel al Señor. Quien gobierna realmente es el Señor. Y anhela y anticipa el día en que ya no haya más ídolos. Pero si alguien se sentara por un día, pero nosotros no supiéramos que alguien está notando lo que estamos diciendo, ¿qué podría concluir una persona por lo que sale de nuestros labios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles son los dioses que saldrían a relucir si alguien dijera, bueno, pero es que usted solo pasa hablando de plata, solo pasa hablando de su deporte favorito, usted solo pasa hablando de esto y aquello? Se podría concluir que nosotros honramos solamente al Señor por lo que sale de nuestros labios. Estoy diciendo que lo único es que estamos cantando himnos todo el día, no. Es que toda palabra que sale de nuestra boca debe ser para edificación, debe ser sazonada con sal, aún en nuestras conversaciones con los incrédulos. Pero hermanos, llegará el día que nunca más pecaremos con nuestra boca, sino que todo lo que saldrá de ella honrará a Dios. Yo anhelo ese día. Pero hay más. No solamente Dios nos dice, sírvame a mí y deje atrás los dioses, es que serle fiel al Señor involucra serle fiel a Él por encima de la familia si fuera necesario. En el contexto del pasaje, ¿verdad? Si uno lee eso, ¿verdad? Es como un cuadro un tanto interesante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se nos presenta como a un grupo de profetas falsos, pero que ya dicen que no son profetas. No, yo trabajo en la tierra y ya no soy profeta. Digo, nunca he sido profeta. Esa es como la sensación de lo que está dando. Me está confundiendo. Yo nunca he hablado en el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien cuáles eran las consecuencias por mentir. Por decir que Dios les había dicho algo que realmente no les había dicho. Por hablar en el nombre del Señor. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que sucede? Es que cuando eso pasaba, aun si se trataba de un familiar, lo que la ley establecía es que usted mismo tenía que ser más bien hasta el primero en apedrear a ese falso profeta. Por eso es que ellos ahora, como decimos popularmente, se estaban quitando el tiro. No, yo no soy profeta. A ese que vio con un manto velloso seguro se confundió, no era yo. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor es fiel al Señor incluso por encima de la familia. Y eso es lo que está pasando. Ese manto velloso, ¿verdad? Que se menciona ahí, aunque particularmente la Biblia no nos dice que los profetas tuvieran un uniforme, parece que sí había cierta forma de vestir que caracterizaba. ¿Quién es alguien que sabemos nosotros que de fijo en el Antiguo Testamento era un profeta que vestía con cuero? Elías, ¿verdad? Entonces, eso es lo que parece que está aquí. Se vestían como Elías, como uno de los profetas. Dicen, y nunca más vestirán el manto villoso para mentir. O sea, se lo estaban quitando.
Y luego la siguiente respuesta que dan ahí, no soy profeta, soy labrador de la tierra, también nos recuerda a otro profeta. ¿Quién era alguien que hablaba de esa manera? Pregunta de examen. La serie que Amós 7:14. Vamos a regresar para que recuerden un poco los que estuvieron en aquel entonces. Osea, Joel, Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Ahora, hay una diferencia entre la respuesta de Amós y la de estos profetas falsos. Amós estaba diciendo la verdad, en el sentido de que él no era un profeta instruido en una escuela como tal. En efecto, él era un boyero y un agricultor, pero el Señor lo llamó del campo para anunciar su palabra. ¿Y qué hizo él? No, si el Señor me llama, a donde el Señor me llame, eso voy a hacer. Y él habló la palabra del Señor. Pero estos ahora están dando esta respuesta más bien para rehuir que son profetas. Amós no es que se avergonzara de ser profeta, lo único que él estaba diciendo: yo así como soy, hombre del campo, el Señor me llamó y le estoy diciendo lo que el Señor dice. Pero estos más bien están diciendo: no, yo no soy profeta, soy labrador, soy agricultor de la tierra. De hecho, literalmente, en otras versiones pudiéramos leer: he sido más bien esclavo desde mi juventud. O sea, alguien me tiene como esclavo desde pequeño, trabajando en la tierra. A ese punto llegaban. Sin embargo, había algo que lo delataba. ¿Cuál es la evidencia que se nos da en el pasaje para saber de que estos profetas estaban mintiendo? Lo tenemos por la respuesta que dan a la pregunta en el versículo 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Ahora, hermanos, yo sé que uno lee estas palabras, si usted las lee muy rápido, y uno lee manos y heridas, ¿qué dice uno? Cristo. Las manos de Cristo fueron heridas, la herida de los clavos. Pero en este caso hay que tener cuidado, porque el contexto viene hablando de profetas falsos. De quien se está hablando aquí no es de Cristo, se está hablando de los profetas falsos. La expresión, como más bien debemos entenderla, es la siguiente: no es cuáles son sus heridas en sus manos, sino qué son esas heridas entre sus manos. ¿Qué es lo que está entre las manos? El pecho y la espalda. ¿Qué son esas heridas en su pecho y en su espalda? Si lo leemos así, entonces ya no hay ninguna confusión. Esto no se trata de las manos heridas de Cristo. Se trata de que eran profetas falsos que estaban adorando a dioses falsos. ¿Y qué hacían los que adoraban a dioses falsos? Elías, Monte Carmelo. ¿Qué hacían los profetas falsos? Baal, respóndenos. Y se sajaban con cuchillos hasta chorrear la sangre. Porque eso es lo que los dioses falsos demandan. Una adoración sin sentido. Y ellos se golpeaban, se rasgaban y se cortaban para que supuestamente un Dios les respondiera, pero no hubo quien les respondiera. Ahora, por supuesto, si usted se empieza a cortar de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Van a quedar cicatrices. Entonces, eso es lo que le están preguntando. ¿Y esas marcas? ¿Y esas marcas? No, en la casa de un amigo. ¿O qué clase de amigos? ¿Qué clase de amigos? Mentiroso. Mentiroso. ¿Pero por qué todas estas mentiras? Porque ellos sabían que aquellos que son fieles al Señor harán lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que establece la ley? La muerte. Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver dos pasajes muy conocidos respecto a los profetas falsos. Vamos primero a Deuteronomio capítulo 18.
Deuteronomio 18:20 dice lo siguiente: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es que eso era lo que tenía que pasar. Pero Dios está diciendo que vendrá el día en que limpiará por completo, ¿verdad?, la tierra de esta idolatría y de estos profetas falsos, porque eso era lo que tenía que ocurrir. Pero el pasaje todavía más aleccionador es Deuteronomio 13. Si vamos unas páginas atrás, bueno, es que un profeta que hable y no se cumpla lo que dijo, usted dice, bueno, es evidente que está mintiendo, es falso. Pero es que el Señor decía también que podía ser que lo que el profeta dijera se cumpliera. Pero ¿dónde estaba la clave? ¿Dónde está el engaño? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar atentos, aún en nuestros días, de esos supuestos hombres que hablan en nombre de Dios y pareciera que algo que dijeron se cumple? ¿Es que acaso está Dios respaldando el ministerio de ellos? No. Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y aquí viene, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Véanlo, fidelidad solo a Dios. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Pero continúa. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. El pasaje es bastante claro. Se cumplió lo que dijo, pero te está diciendo que adores a otro Dios. Falso. Dios lo está probando a usted. ¿A quién ama usted? A Dios. Bueno, por más que lo que Él diga parece que se cumple, en el momento que le está diciendo a usted que adore a alguien que no sea el único Dios verdadero, muerte. Pero si es tu hermano, muerte. Su hijo, su hija, mátelo. Su esposa, mátelo. Mi mejor amigo, mátelo. Ahora, ¿cómo relacionar esto en nuestros días? Que sabemos que no estamos llamados a ejecutar un juicio de esta magnitud contra muchos falsos profetas hoy. O mucho menos, ¿verdad? Es lo que uno aconsejaría a una hermana que diga, bueno, mi esposo no me deja ir a la iglesia. Bueno, sí, apedréelo. Hermanos, puede sonar gracioso, pero usted se imagina que ese fuera el consejo.
muy sencillo. Hermanos, esto tiene que revelar algo en nuestro corazón. Vean, el Señor dio esta instrucción. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos de Israel? Que adoraron a dioses falsos, a diestra y siniestra. Poco les importó lo que el Señor dijo. Los reyes eran lo que habían, los reyes más malos, esto fue lo que incentivaron. Adorando a dioses falsos. ¿Qué era lo que el pueblo tenía que haber hecho con ese rey? Apedrearlo. Nos está apartando del Dios vivo, pero no. Si el rey lo hace, nosotros también. Y si los sacerdotes lo hacen, nosotros también. Hubo reyes que hasta eso le pidieron a los sacerdotes. Vea, vi el Dios falso de ese pueblo, hágame uno igual. Muerte. Pero no, eso no lo hicieron. De nuevo, ¿cuál es el punto? Hermanos, el Señor nos dice claramente cómo sabemos nosotros que no somos llamados a ejecutar este juicio hoy, por nuestras manos. El versículo 2 de Zacarías lo dice. Zacarías 13:2 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y yo también haré cortar de la tierra a los profetas. Dios los quitará. Dejemos el juicio a Dios. Pero entre tanto, el principio permanece. Nuestra fidelidad debe ser mayor a Dios que a la misma familia, si la familia fuera un obstáculo para seguir al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras de Cristo. Vamos a Mateo, por ejemplo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Versículo 37. Bueno, todo el contexto, ¿verdad? El Señor dice, yo no he venido a traer la paz, sino la espada. ¿Verdad? El Evangelio trae división, inevitablemente. Y división a veces con la misma familia. Por lo tanto, dice el Señor, como esta división a veces es inevitable, aunque es el anhelo que todo el lugar sirva al Señor, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ven cómo podemos tener un eco de las palabras de Deuteronomio? A Dios solamente seguiréis. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Las palabras de Lucas son más fuertes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, el Señor no se contradice. Él no nos está diciendo que debemos odiar a la familia. Simplemente un asunto de fidelidad a Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque involucra hasta mi propia vida. Si usted no está dispuesto a dejar su vida por Cristo, no es digno de Cristo. Y lo mismo entonces, aún con la familia. No hay más allá. Por más amor que tengamos por nuestros seres más cercanos, algo ellos deben de entender. Chicos, entiéndanlo bien. Papá y mamá los aman, como ustedes no lo podrán entender hasta el día que sean padres. Pero si tenemos que escoger entre Cristo y ustedes, Cristo será la respuesta. En la mañana el pastor Eric nos recordaba un poco escenarios en los que humanamente yo digo, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero que me pongan a escoger, niegue a Cristo o es la vida de su familia. Pero si tengo que estar ahí, el Señor me ha dicho cuál es la respuesta. Pero si el Señor no nos auxilia, ¿qué es lo que seríamos nosotros? Sí, como Pedro. ¿El Señor o su vida? No, yo no lo conozco. No lo conozco. Seríamos como Él antes de que Cristo resucitara. Pero bendito Señor que no dejó a Pedro así. Lo restauró para que ese Pedro cobarde
luego fuera el Pedro que saliera gozoso por sufrir por causa de Cristo. Y en efecto, Pedro dio su vida por Cristo. Sí, hermanos, somos débiles. Pero en el momento de la prueba, debería ser nuestra súplica: yo no quiero ser el Pedro de la noche en que Cristo fue entregado. Quiero ser el Pedro como terminó la carrera, siendo fiel hasta lo último. Y hermanos, los que hemos sido lavados en la fuente que es Cristo, seremos fiel a Él, aunque enfrentaremos consecuencias por ello. La pregunta es, ¿quiere saber usted que ha sido lavado por la fuente que es Cristo? Entonces en usted lo que debe primar es el deseo de dejarlo todo por seguirlo a Él. ¿Es eso lo que está en su corazón? Pero el pasaje nos enseña todavía mucho más. Cuando regresamos a Zacarías capítulo 13, el versículo 7 nos dice lo siguiente: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Es interesante que Zacarías retoma este lenguaje del pastor. Fue un lenguaje que él empleó en los capítulos 9, 10 y 11, ¿verdad? Dios nos pastorea, luego que nos iba a dar un buen pastor, y luego el juicio sobre los malos pastores. Y ahora aquí, después de hablarnos de que hay un manantial abierto, ahora nos dice que Él va a herir al pastor para que las ovejas sean dispersadas. ¿Cómo sabemos que esto viene de parte del Señor? Es que noten el lenguaje. Dice Jehová, levántate contra el compañero mío. Es Dios quien lo está haciendo. Y que se levante contra alguien a quien llama su compañero. Pero ¿cómo podemos unificarlo? Como les digo, perfectamente. Y esa fue parte de las decisiones que tuve que tomar. ¿Hago un sermón aparte de estos 3 versículos o hay una relación? Recordemos que estas divisiones han sido puestas para facilitar la lectura, pero toda esa es una gran profecía. Entonces yo creo que hay una muy buena relación y por lo tanto lo mantuve en este mismo mensaje. Porque este pastor que es herido es la misma fuente que ha sido abierta, la fuente que ha sido traspasada. Y hay un versículo que entonces debería hacernos ver la conexión de estas 3 figuras. Uno que es traspasado, un manantial abierto y un pastor herido. Vayamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Y volvamos a repasar qué fue lo que pasó cuando el costado de Cristo fue traspasado. Versículo 33. Mas cuando los soldados llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Hermanos, más allá de los aspectos médicos que se puedan dar como explicación de cómo en ese momento del corazón de Cristo traspasado salió tanto sangre como agua, el punto teológico es muy claro. Aquí tenemos a la roca que fue herida en el desierto para que las aguas fluyeran. Cristo es la roca herida por nosotros. Él es la fuente de agua viva en la que somos lavados y en la que podemos beber. Como también lo dice el himno, roca de la eternidad, ¿verdad? Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial en el cual lavado
fui. Y el día en que el costado de nuestro Señor fue traspasado, tanto sangre como agua fluyeron para recordarnos a nosotros esa sangre que nos limpia de todo pecado y esa agua abundante que brota para saciar verdaderamente al pueblo del Señor y purificarlo. ¿Quién hirió a este pastor? Sí, los romanos lo hicieron. Aquí ellos lo traspasaron. Pedro también le dice a los judíos, ustedes lo entregaron a él por manos de inicuos. Pero en última instancia nosotros sabemos bien quién hirió al Señor. Porque este fue el varón entregado por el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios. Como también lo dice Isaías, con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hermanos, el Padre hirió al Hijo para nuestra sanación. Y yo creo que la forma más clara de verlo es porque Cristo mismo toma Zacarías 13:7 y lo aplica a sí mismo. Vean, están ellos tomando lo que llaman la última cena, el día en que el Señor instituye el sacramento de la cena para nosotros. Ellos cantan el himno y salen, pero ¿qué les dice el Señor al salir? De cierto os digo que esta noche todos se van a escandalizar de mí, porque escrito está, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y sabemos lo que pasa. Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Muy bien, Pedro. Y los demás decían lo mismo, nos dice también en los evangelios. Hombre, Señor, ¿cómo te vamos a dejar? ¿Qué pasó? Todos lo dejaron. Salieron corriendo, porque era necesario que se cumpliera la Escritura. El día que Cristo fue herido, todos se fueron, las ovejas fueron dispersadas. En esa huida de los apóstoles tenemos figurativamente a ese pueblo del Señor siendo dispersado, pero también hay una promesa. Yo haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Cómo se puede tomar esto? Bueno, puede significar el Señor también tratando con su pueblo, pero a la vez reuniéndolo. Porque conocemos el resto de la historia. Pedro y los demás dirían que nunca harían tal cosa, pero lo dejaron. Pero así convenía, para que Cristo el Señor, una vez resucitado, reuniera a los suyos, los cuales son probados como por el fuego. Pero eso también es bueno para el pueblo del Señor. A través de ese que fue herido y de las pruebas que el Señor trae a la vida, vea cómo nos llama aquí, pequeñitos. El Señor está en control de lo que ocurre en nuestras vidas para al final reunir a ese remanente y estar con su pastor. Este es Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Solo de Cristo se puede decir que es el compañero de Dios. ¿Quién puede ser igual a Dios? Solo Dios. Verdadero Dios, pero verdadero hombre, porque además puede ser herido. Dios no puede ser herido, pero un hombre sí. Y aquí lo tenemos. Al Dios hombre siendo herido en lugar de su pueblo para salvar a su pueblo. Y hermanos y amigos, este es el precioso mensaje del Evangelio. Pero el mensaje precioso del Evangelio contiene también sus advertencias. No pasemos por alto lo que dice, porque tiene que ver con aquellos que son del Señor y con los que no lo son. Versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y él invocará mi nombre. ¿Quién es? Esta tercera parte que queda. Esta tercera parte invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hermanos, vean bien este versículo. Los meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata. Hermanos, en esta vida eso es lo que podemos esperar. Vendrán pruebas, sí. Es como si el Señor nos metiera en un horno. Pero es el Señor probándonos para salir purificados. Es el Señor refinándonos
por el calor de la aflicción. No, el mensaje del Evangelio no es el de una vida todo color de rosa en esta tierra. Es una vida llena de pruebas. Es el horno de la aflicción. Pero noten cómo es el Señor el que está en control en todo momento. Yo los meteré en el fuego, yo los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Pero ¿qué pasará al final? Saldrá este remanente, esta tercera parte saldrá purificada, y ahora ellos solamente invocarán el nombre de Dios y Dios responderá: yo soy su Dios y usted es mi pueblo. Bendito sea el Señor. Podemos tener confianza en esta vida. ¿Se ha lavado usted en el manantial de Cristo, totalmente purificado de sus pecados? Amén. Espere entonces en esta vida un proceso continuo de santificación, pruebas y pruebas y pruebas, pero no serán para siempre. Un día terminarán y usted estará con el Señor, podrá llamar el nombre de Dios y Él le responderá. Pero noten bien lo que dice. Es una tercera parte. ¿Y qué pasa con las otras dos? La matemática básica, ¿verdad? Usted tiene algo, lo parte en tres. Una tercera parte es la minoría, dos terceras partes son los más. ¿Qué pasa con los demás? Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas y se perderán. Yo no voy a entrar en conjeturas de si el pasaje está enseñando que literalmente de todas las personas que han existido y existirán, literalmente dos terceras partes serán los que se pierdan y una tercera parte es la que será salva. Si al final serán más los condenados que los salvos, lo que sí debe quedar claro de este pasaje es que son muchos los que se pierden. Son muchos. Son muchísimos los que no tendrán parte con Cristo. Dos terceras partes serán cortados y serán perdidos para siempre. Y solo una tercera parte es para los cuales las pruebas y el horno de la aflicción de esta vida tendrá un propósito redentor. Y esto también lo enseña la Escritura. El pastor que fue herido regresará como rey triunfante para apartar a las ovejas de los cabritos. A las ovejas a su derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los cabritos, a su mano izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son las palabras de Cristo. De Cristo que lo quieren pintar como un Cristo inocente, solo amor. Apartaos de mí, malditos. Palabras duras. Hermanos, si realmente amamos a nuestros familiares y amigos, esto es lo que les tenemos que decir. Son muchos los que se pierden. Si usted no es lavado hoy, usted tendrá su parte con los condenados para siempre. Eso es lo que les aguarda a los que persisten en sus pecados, aunque por decirles esto no seamos de su agrado. Entonces, ¿qué haremos con este mensaje? Cristo fue herido según ese consejo eterno hecho por el Dios Trino. El Padre, por amor a nosotros, entrega al Hijo, quien asumió la naturaleza humana para morir en nuestro lugar. Y su sangre derramada es el sacrificio eficaz y suficiente, de modo que ninguna prueba nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo. Al contrario, las pruebas, en vez de alejarnos de Dios, más bien nos purifican, para que en el día final estemos con el Señor cantando: y se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Pero quien no se lave en esta fuente, tal y como le pasó a los israelitas que no se purificaban, aquel que no se lavaba su inmundicia, que decía la ley, será cortado del pueblo. En algunas ocasiones, muerte. En otras, excluido. En todo caso, apartado de la bendición. Porque Dios proveyó un medio. Él le dijo: lávese. Y Él nos dice hoy: lávese. Yo he abierto un manantial. Ahí está Cristo. Ve a aquel que fue traspasado y del que salió sangre y agua, y lave sus pecados y sea salvo hoy. Pero si no,
Tendrá su parte como los israelitas desobedientes que no se purificaron de su inmundicia. Serán cortados de toda comunión con Dios, hoy y por la eternidad. Y sépalo bien, cualquier intento de usted purificarse, usted mismo va a fracasar, porque solamente la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Escoja entonces, ¿se lavará o seguirá disfrutando de la inmundicia, que en el día final tendrá la más amarga recompensa, ser condenado? Sea limpio hoy, ríndase ante Cristo hoy, y sea como aquel leproso que llegó ante el Señor con la actitud correcta. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la bendita respuesta de Cristo? Porque Él no echa a nadie fuera. Quiero, sé limpio. Ahí está la fuente bendita para el perdón de todos pecados. Acuda a Cristo hoy, sea limpio hoy, sírvale con fidelidad hoy, para que sea lo que haga por la eternidad. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por esta fuente bendita que ha sido abierta por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por su obra perfecta. Perdónanos por nuestra desconfianza de pensar de que alguno de los que tú has salvado se pudiera perder, o de que las pruebas en esta vida, Señor, carecieran de algún propósito. No, tú nos sigues purificando y un día nos presentaremos como esa esposa de Cristo, santos y sin mancha. Alabamos tu nombre y rogamos entonces por convicción de pecado, agradecimiento por la salvación y por convicción de pecado de aquellos que aún no pueden decir con certeza que han sido lavados en este precioso manantial. Que sea el día hoy en que sean lavados. En Cristo te lo pedimos. Amén.